bienvenides. Hoy vamos a hablar de Silvina Ocampo. Para presentarla les trajimos una cita de Mariana Enríquez de su libro La hermana, la menor, que es un libro que Mariana dedicó a Silvina Ocampo. Muy interesante si tienen la oportunidad de leerlo. Mariana Enríquez define a Silvina Ocampo de la siguiente manera. Hermana de Victoria Ocampo, esposa de Adolfo Bioy Casares, amiga íntima de Jorge Luis Borges, una de las mujeres más ricas y extravagantes de la Argentina. Una de las escritoras más talentosas y extrañas de la literatura en español. Todos esos títulos no la explican, no la definen, no sirven para entender su misterio. Nunca trabajó por dinero, no lo necesitaba. No participó de ningún tipo de actividad política, ni siquiera de política cultural. Publicó su último libro 4 años antes de morir y escribió incluso cuando ya tenía los primeros síntomas de Alzheimer, con casi 90 años. Y su vida social, siempre reducida, se fue haciendo nula con los años, algo casi inaudito en una mujer de su clase. El dinero le dio libertad, pero nunca pareció demasiado consciente de sus privilegios, que puede decirse apenas usó. Nos parecía que estaba bueno empezar con esta cita porque permite de alguna manera hacernos esta pregunta de qué pasa con el privilegio de clase en relación con la literatura, ¿no? En general se le recrimina bastante a las Ocampo el hecho de que tener dinero fue lo que les permitió ser quienes fueron. Y a mí me parece como una discusión, no sé, como... Nula. Sí, o sea, es como, preguntarse qué hubiera pasado si no tenían dinero y probablemente en la época sus escritos no hubieran salido a la luz, ¿no? O sea, lo importante es que los tenemos, ¿no? Pero bueno, en general esto hizo que, por ejemplo, dentro de lo que son los estudios feministas o el feminismo interseccional, como que quizá no se le haya prestado tanta atención a las obras de ellas, de Victoria Ocampo en relación a, como mencionamos en otras ocasiones, su labor editorial, y de Silvina por su narrativa y su poética, ¿no? Sí, me parece también que obviamente hay un sesgo de género, ¿no? Porque sí, justamente todos los nombres que mencionamos, como Borges o Bioy, venían de familias de plata, como... Bueno, porque los vamos a cuestionar a las Ocampo, que estaban que tenían más plata, pero como, o sea, ¿qué hubiera sido de Borges si Borges no hubiera tenido una familia culta? Y yo qué sé, no hubiera escrito, no sé. Claro, tal cual, sí. ¿Qué se te planteó? Y además, bueno, obviamente lo que siempre resaltamos, ¿no? De Virginia Woolf, que es lo que dijo ella, que hay que tener dinero y una habitación propia, justamente esta condición de clase les permitió poder escribir y publicar, ¿no? Exacto, o sea, como me parece que a veces es mejor, ¿no? Celebrar que esa escritura se pudo dar, que lamentarse que algo no se pudo dar. Obviamente siempre podemos lamentarnos por la escritura de un montón de voces que quizá quedaron perdidas o que no llegaron a la luz por, digamos, trabas en cuanto a la economía o la falta de dinero, pero no sé, me parece como que no habilita, digamos, a que no las leamos. Sí, quizá podemos como... Si nos interesa el tema, ver cómo este privilegio de clase aparece en su obra, si es que aparece o no, cómo se manifiesta, que es un poco, vamos a charlarlo, así que bueno, queríamos introducirla de esa manera. Bueno, y para meternos un poco en la biografía, Silvina Inocencia María Ocampo, reconocida escritora argentina, nació el 28 de julio de 1903 en la ciudad de Buenos Aires. Era la menor de 6 hermanas, como ya nos adelantó Mariana Enríquez. Teníamos a Victoria, también muy reconocida, y luego Angélica, Francisca, Rosa y Clara. Ninguna de las hermanas fue a la escuela. Los Ocampo educaron a sus hijas en casa con institutrices que les enseñaban ciencias naturales, matemáticas, catecismo, dibujo, historia y muchos contenidos que directamente se les brindaban en francés. También aprendieron inglés e italiano desde pequeñas porque para la familia el español estaba como en la última lista de prioridades. Y de hecho se sabe que Silvina Ocampo de pequeña escribía en inglés porque le resultaba más fácil en términos de gramática, ¿no? La crítica considera que Silvina, a pesar de contar con muchos privilegios por justamente este poder económico y la influencia de su familia, tuvo una infancia muy solitaria. En general, hundida en el silencio de las amplias propiedades de los Ocampo, no tenía mucha más diversión que observar o charlar con el personal doméstico, que es algo que va a aparecer en la obra. Y bueno, eso se replica en algunos cuentos. Por ejemplo, las protagonistas pueden ser personajes de la clase trabajadora, como peluqueras, costureras, institutrices, planchadoras, o mismo niños, ¿no?, a los que les sucede algo, o niños solidarios. Durante su juventud, Silvina sufrió 2 hechos familiares que la impactaron. Uno fue el casamiento de Victoria y otro la muerte de su hermana Clara. Estos sucesos ella menciona luego en su autobiografía
que marcaron su juventud haciéndola todavía más solitaria y otorgándole como una personalidad un poco reacia a las interacciones sociales. Una Emily Dickinson. Exacto, sí, un poco. En 1908, Silvina viajó por primera vez a Europa con su familia y estudió dibujo en París. Se hizo amiga de Italo Calvino, qué nivel. Y al regresar continuó estudiando pintura con Nora Borges, que era la hermana de Jorge Luis Borges. Y con María Rosa Oliver, ambas no solo dibujantes, sino también artistas en un sentido completo, críticas e insertas en los contextos culturales de la época. Es necesario reponer que el ámbito cultural de Buenos Aires está un poco dividido por el grupo Florida y el grupo Boedo, que eran grupos de artistas, o sea, no solo escritores, sino también a veces también políticos o filósofos o dibujantes, etcétera, que se nucleaban en distintos bares donde se reunían de la ciudad de Buenos Aires y tenían como quizá creencias distintas. Los del Grupo de Florida tenían como más ideales de izquierda, por ejemplo, o digamos apostaban por una literatura no tan ligada justamente por ahí al privilegio de clase. Y los del Grupo Boedo eran donde teníamos a Borges, Bioy Casares, Silvino Campo, etcétera, etcétera, que quizá eran como más estiraditos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, era como importante en la época entender a qué grupo uno pertenecía, porque a partir de eso escribía para tal o cual revista, pertenecía a tal o cual debate, etcétera, etcétera. Sí, que es un debate, ¿no?, como un poco más amplio que ya venía dándose en otras corrientes de, bueno, queremos escribir algo que, digamos, que tenga conciencia social y que apunte como a despertar a la gente. Exacto. O queremos escribir algo que no tenga nada que ver con la realidad material y ser algo que sea como más el arte por el arte, ¿no? Exacto. Que tal vez podemos notar un poco en estos escritos que hay una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque como vamos a ver con Silvina, no es que porque tenía plata no escribió nunca sobre la clase. Exacto. Bueno, Silvina realizó entonces con estas dos grandes artistas exposiciones y más tarde formó parte del grupo fundador de la revista Sur, que lanzaron Victorio Campo y José Bianco como agentes principales en 1931. En 1932, Silvina Campo conoce a Adolfo Bioy Casares, se casaron en 1940 y tuvieron una relación muy compleja. Se sabe que Bioy tenía amantes abiertamente y se discute mucho cuál era la posición de Silvina en cuanto a esto, porque hay una parte de la crítica que elige plantearla más como una víctima y otros afirman que ella también tenía sus libertades. Por ejemplo, ¿no? Ahí surgen los famosos rumores de los que charlábamos en el capítulo de Cristina Peri Rossi, de que Silvino Campo tenía algo con Alejandra Pizarnik, y no se los traje porque yo siento que hablo mucho de esto y la gente siente que soy re pesada, pero si pueden leer la correspondencia entre Silvino Campo y Alejandra Pizarnik, está muy interesante. Hay una historia que nunca me acuerdo de quién era la mujer, pero como que contaban que había salido así como el grupo de amigos a pasear y había una mujer que no era parte de este grupo, pero que era alguna conexión de ellos, y que estaba en un restaurante y Adolfo Bioy Casares se da vuelta y le dice: quítese el rush porque la voy a besar. ¡Ah! Y como que era así como un dandy, ¿no? Que iba seduciendo mujeres. Dandy, y bueno, nada, me intriga un poco saber qué opinaba Silvina de esto, si estaba al tanto o si era como la mujer ahí despechada. Sí, porque ustedes si lo ven, buscan una foto, incluso de joven, no era un tipo muy pintón, pero se ve que tenía como... Era muy inteligente. Sí, como medio seductor. Bueno, a pesar de todo esto, la pareja permanece junta hasta la muerte de Silvina, ¿no? En 1954 nació Marta, que es una hija extramatrimonial de Bioy, a quien Silvina crió como si fuera propia. Complicado. A los 90 años, Silvino Campo murió tras una larga enfermedad degenerativa, tenía Alzheimer, como mencionaba Mariana Enríquez, y para entonces ya casi no salía de su casa, permanecía bajo cuidado de diversas empleadas domésticas y de Bioy hacía muchos años. Y al respecto les quería recomendar el documental Las Dependencias, que está dirigido por Lucrecia Martel, que está disponible en YouTube y está muy bueno porque tenemos el testimonio de las distintas empleadas domésticas que le ayudaron a Silvina en estos últimos años y cómo la describen, ¿no? Y como un poco juega con esto de, dado que Silvina incluyó, ¿no?, a estos personajes en su obra, como bueno,
ahora en este documental tenemos como el testimonio desde esa visión, por decirlo de alguna manera. Y está muy bueno, así que se los recomiendo. Justo me hizo acordar a una autora que leímos en el taller al que yo asisto, que es Lydia Davis, que es súper conocida, además de que se casó con Oster, el autor de Policiales. Y ella escribía un poco sobre, en realidad el texto era sobre cómo ella reelaboraba materiales en distintos momentos de su obra, ¿no? Entonces como volver sobre un mismo tema en distintas variantes, ¿no? Pero justamente hablaba de que ella era de una familia con plata, de anglosajones, que había venido a Buenos Aires y que alquilaban una casa donde trabajaban 2 criadas. Y entonces como que ella vuelve una y otra vez al tema de las criadas. Pero en el texto lo hace como de una manera tan despectiva. ¿Ah, sí? Así como que, tipo, por ejemplo, ella dice, bueno, el material que yo tenía eran las anotaciones de mi madre de esta época. Y la madre ponía, una es más estúpida que la otra, por ejemplo. ¡Ay, no! Y era como re clasista, re despectivo. Y Lydia Davis nunca lo matizaba, ¿viste? Como que ella seguía en su vida ese caballo. Y me sorprendió porque no sé, me esperaba que en algún momento como que dijera como, bueno, no, yo no soy clasista, chicos. Y no, entonces era cuando fui a leer los cuentos que elegimos para hoy de Silvina, como que un poco venía con esa mirada de a ver qué ojo le pone a la dependencia, ¿no? Justamente. Sí, de hecho, o sea, el documental de Lucrecia Martel está buenísimo porque yo también antes de verlo, por ejemplo, o antes de leer a Silvina, tenía como un poco ese prejuicio de que, claro, esta vivía de mansión en mansión y seguro trataba re mal a todas las empleadas domésticas de la familia, pero estas mujeres que aparecen en el documental hablan de Silvina casi, a ver, no diría como una hermana, porque obviamente, por ejemplo, la mencionan como la señora. O sea, hay obviamente una especie de, ¿cómo se dice? Jerarquía. Sí, como una especie de jerarquía que había en la casa, pero sí hablan de ella como una persona que las trataba bien, o sea, con la que habían llegado a tener un vínculo amistoso, porque también Silvina era consciente de que sin ellas no podía estar, digamos, ¿no? Entonces tenía una para todo lo que era cuestiones de la ropa, como costurera, otra que era como más que la ayudaba con el tema del baño y qué sé yo. Y me pareció muy interesante. Y también aparece el testimonio de Bebe Casares en ese documental, así que si les interesa, está muy bueno. Bueno, como adelantábamos, Silvina no escribió demasiado durante su juventud, se focalizó mucho en su educación y en otras vertientes artísticas y, por tanto, sus primeras publicaciones como más serias vinieron de la mano de Sur, la revista que había fundado su hermana, ¿no? Debo decir que me hace sentir bien, porque siempre queremos, es como, empezó a publicar a los 5 años de edad. A los 11 años, su primer cuento. Sí. Y está bueno, se tomó su tiempo. No. En 1937 publicó su primer libro de cuentos, Viaje Olvidado. Es un volumen de relatos muy breves que, por ejemplo, Victoria Ocampo consideró muy autobiográfico y le reclamó a su hermana que había distorsionado muchos recuerdos de la infancia. Es ficción, Victoria. Y sin embargo, a pesar de algunas críticas negativas, es un volumen fundacional porque aparecen muchas de las temáticas que después Silvina va a ir perfeccionando en volúmenes posteriores, ¿no? Pocos años después, en 1940, Silvina colaboró con Borges y con Bioy en las reconocidas ediciones Antología de la Literatura Fantástica y Antología Poética Argentina, que se publicaron en 1941. En 1942 publicó 2 poemarios, Enumeración de la Patria y Espacios Métricos, y a partir de este momento se inaugura una etapa en la que ella va alternando la publicación de poemarios con volúmenes de cuentos o novelas, y esto se mantiene, ¿no?, a lo largo de toda su trayectoria. En 1948 publicó Autobiografía de Irene, otro volumen de cuentos que no recibió demasiadas flores en el momento de su publicación, y se dijo que todos los cuentos estaban muy influenciados por Bioy y Borges. Pero bien que les gustaba Bioy y Borges. Tal cual. A este le siguieron unos años más de publicar solo poemarios. Publicó Los sonetos del jardín, Poemas de amor desesperado y Los nombres. Este último obtuvo el Premio Nacional de Poesía y luego en 1959 volvió a la narrativa breve con La Furia, un volumen de cuentos que finalmente le dio como más reconocimiento y ya no tanta crítica, ¿no? Durante los 60 y los 70 siguió intercalando entre cuentos y poemas, aunque con menos frecuencia en la publicación. Sus últimos libros fueron Y así sucesivamente, de 1987, y Cornelia frente al espejo, de 1988, época que coincide más o menos con el diagnóstico de Alzheimer y la suspensión de su actividad literaria.
En cuanto al estilo de Silvina, vamos a centrarnos en el capítulo de hoy en su narrativa, es decir, no trajimos como la parte poética, pero obviamente tenemos una parte de su poesía que va a estar un poco en la misma línea y otra parte que es como más clásica, por decirlo de alguna manera, tocando temas de lírica tradicional como el amor, por ejemplo, el deseo, etcétera, etcétera. Desde su primera colección de cuentos, que fue Viaje Olvidado, toda la obra de Silvina está influenciada por dos componentes esenciales: la presencia del nonsense, es decir, el absurdo, ¿no? Como podríamos pensar en Lewis Carroll, y también relacionado con la figura de la niñez y de la adolescencia, ¿no? La mayoría de sus relatos son del género fantástico, por lo que incorporan además estrategias típicas en cuanto a la ruptura de lo cotidiano. Es decir, elementos ambiguos o siniestros, cosas como la metamorfosis, es decir, la transformación del cuerpo, y escenarios amplios donde reina la crueldad o el horror. Exacto. El primer cuento que les trajimos para charlar se llama La muñeca. Es un cuento bastante breve, no tan breve, un cuento de... mediana lectura, que básicamente es un relato en el que tenemos a una narradora, que es una niña huérfana, que nos va contando cómo terminó volviéndose adivina. En principio, esta niña no tiene nombre, no sabemos su edad ni de dónde viene, solo conocemos su paso por la vida y los vínculos que va teniendo con los distintos integrantes de las casas en las que vive. Para empezar, queríamos leer una cita de Carolina Suárez Hernán acerca de lo que es el tópico de la brujería o de la magia en la obra de Silvina Ocampo, porque, como decíamos, dado que muchos de sus cuentos son de género fantástico, este tema como de la brujería también aparece mucho porque permite, ¿no?, jugar con el tema de las percepciones, que es lo que creo hace que en los cuentos fantásticos uno empiece como a dudar de si lo que está pasando es real o hay algo sobrenatural que se va a dar, ¿no? Leo. En la obra de Ocampo, la magia y la fantasía son elementos de su versión femenina. Los temas fantásticos se desarrollan en un ámbito de marginalidad, en la liminalidad de lo establecido, por ello la feminidad y la infancia son espacios propicios para la deconstrucción de estereotipos y la creación de nuevos órdenes mediante recursos fantásticos. Son numerosos los cuentos en los que algún personaje femenino posee el don de la adivinación. Por ejemplo, Autobiografía de Irene, La muñeca, La sibila, Los sueños de Leopoldina, Soñadora compulsiva, entre otros. Bueno, ahí teníamos en la última parte de la cita algunas otras recomendaciones de cuentos por si les interesa este tema, pero básicamente me pareció que estaba muy bueno el concepto de liminalidad que presenta esta autora, porque la niña adivina del cuento en realidad no sabe con certeza cuál fue su origen y por tanto nosotros tampoco, porque solo conocemos de su historia lo que ella nos presenta. Entonces carece de una identidad y termina existiendo como una persona fragmentada entre todas las versiones que escuchó de ella misma, ¿no? Está como ahí como al borde siempre del ser, alguien o no serlo. Sí, es como muy evidente, ¿no? Al comienzo, cuando empieza a decir, me cuentan tal cosa, sí, como que todo lo que sabe de ella misma en realidad lo tiene por un discurso indirecto. E incluso como sus primeros años, que tiene como la certeza de con quién estuvo, dice como, pero no me acuerdo y nadie sabe ni por qué estaba ahí, ni por qué me adoptó esa persona, sino como que pasó. Sí. Exacto, y el ejemplo como más, digamos, relevante al respecto es que ella se termina encariñando con una mamá falsa porque alguien le da una foto de una actriz y ella piensa que esa es su mamá. Entonces como que construye todo un cariño de hija que perdió a su madre a partir de esa foto y después nos dice como que se dio cuenta que en realidad esa era una actriz y que ella no tenía mamá. Entonces también como que juega un poco con esta cuestión de que no solo ella no sabe quién es, sino, como dice Sofi, todas estas versiones implican que tampoco sabe de dónde vino, es decir, cuál fue su origen en la vida, ¿no? Podemos decir que la niña no es una niña como tal, sino que permanece como en un estado marginal, o justamente, como decía la autora, liminal, del ser niño, porque no tiene hogar, no tiene familia, no tiene posesiones, no tiene seguridad. No sabe quién es, como decíamos, no sabe su historia, solo tiene como este poder de adivina, pero al principio del cuento, por lo que ella nos comenta, no es algo que ella ejerce o acepta con naturalidad. Un poco nos acordábamos de Cometierra, ¿no? Porque también en este caso tenemos como una especie de proceso desde el momento en el que ella se da cuenta de su poder y el momento en el que va a empezar de alguna manera a ejercerlo, ¿no?
Y a mí me recordó mucho a Cumbres Borrascosas, todo el cuento, porque justamente como habíamos hablado, ¿no? Heathcliff, no sabemos casi nada sobre su origen. Es verdad. Y aparece ahí como el niño gitano que lo adoptan, también no sabemos muy bien por qué, como que de repente el tipo dice, bueno, ahora tenemos otro niño acá en la casa y como lo que le sucede a esta chica, ¿no? Que de golpe primero tenía como una madre adoptiva, pero la dejan ahí en una estancia. Y que es algo que también le pasa luego a Kathy en Cumbres Borrascosas, que la trasladan, ¿no? A otro lugar porque le dicen, no, mejor que se quede acá, y se termina quedando. Y son como todos estos niños desplazados, ¿no? Y sin madre, sin origen, que no sabemos mucho sobre quiénes son como persona. Claro, y que eso de alguna manera también les imposibilita justamente ser niños, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en lo que es un niño, pensamos por ahí en la inocencia, el juego, el cariño, la dulzura, etcétera, etcétera, pero todas esas cosas no podrían ser si esa persona no crece en ciertas condiciones de protección, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que estos niños, o por ejemplo en este caso, es como una niña adulta, ¿no? La que tenemos desde el principio del cuento, como que esa pérdida la hizo de alguna manera suplir ciertos huecos de su identidad con estas versiones de ella que en realidad no son. Y bueno, obviamente no tiene espacio para lo lúdico en eso. Uh-huh. Y en relación a cómo los demás por ahí se toman su poder, les trajimos una cita de la primera vez que la llaman bruja, ¿no? El primer momento en el que diríamos que ella se da cuenta de qué es. Por ejemplo, le dicen, bandida, serás una bruja. ¿Qué quería decir bruja? Presentí que me decía algo horrible. Bruscamente aparté sus manos de mi frente, insistió en peinarme y yo en evitar a manotones y chillidos el contacto de sus manos. ¿Cuánto tiempo duró la riña? No sé. Me pareció que ocuparía toda mi vida. Concluimos encerradas en el cuarto de baño, me había lastimado, la señorita Domicia mojó mi cabeza y mis párpados con agua fría, me puso en penitencia. Juró que no volvería a tocarme, promesa que cumplió. Y esto nos hacía acordar un poco justamente, como decíamos, a que ante la ausencia, ¿no? de ese poder ser niño, ella tampoco puede en un principio reconocerse como bruja porque su entorno le transmite el mensaje de que ser bruja está mal. Uh-huh. Y como tenemos en este caso, la señorita Domicia es una de sus cuidadoras, digamos, en un momento, que la termina abandonando porque justamente es una bruja y le tiene como, sí, pudor, miedo, no sé, rechazo. Entonces, por un lado, esta cuestión del ser o no ser bruja y cómo ella se lo toma, también va a tener que ver con las versiones de eso que tienen los demás. Porque si bien, por ejemplo, en un principio la señorita Domicia la rechaza, después ella va a caer en una casa donde ese ser bruja se aprecia como algo útil, ¿no? Como que todos la empiezan a respetar, ¿no? Porque tiene algo que aportar a la casa, que en este caso es un poder de vaticinio, ¿no? Exacto. Bueno, nos queríamos meter un poco con la cuestión de la voz infantil, ¿no? Porque como decimos, este cuento empieza narrado desde la protagonista adulta, que dice, o sea, ya se asume como adivina y como bruja, y también como outcast, ¿no? Porque dice que la están buscando, ¿no? Sí. De alguna manera, pero se mete en su infancia, ¿no? Y en este de meterse en su infancia, no lo cuenta como si fuera la voz de ella adulta, sino más bien desde una perspectiva de niña. Exacto. Y antes de adentrarnos un poco más en esto, queríamos mencionar también que en el cuento hay como dos niñas en realidad, porque está la protagonista y está Esperanza, que es una chica que vive en la casa donde la llevan, donde termina viviendo con una familia bien, ¿no? O sea, como que tiene un buen estatus. Está esta niña Esperanza que contrasta mucho con la protagonista, porque en principio medio que la aceptan a la protagonista para que sea compañera de Esperanza y le dicen, bueno, así se olvida del perro porque está todo el día jugando con el perro y puede jugar con una chica, ¿no? de su edad. Pero al mismo tiempo esta chica había contado que cuando era chiquita y la otra madre adoptiva la llevaba a la casa donde trabajaba, ella se quedaba jugando con los gatos. Entonces es como que en realidad son muy similares, pero al mismo tiempo justamente está esta discrepancia, ¿no? de gato-perro. Pero que también dicen que los animales mucho no la querían a Esperanza porque era así como una niña medio cruel y mandona. Y justamente como esta inestabilidad, ¿no? en la identidad de la niña, también como que la va a llevar a rechazar a Esperanza
y si bien la llevan para ser su compañera de juegos, va a decir como que le caían mal las mujeres y que prefería la compañía de los niños. Sí. Y ella termina siendo medio como este estereotipo de marimacho, sí, ¿no? como tomboy. Sí. Como que juega con los varones y como que no le molesta, por ejemplo, que hagan pis enfrente de ella, como que está acostumbrada a estas situaciones. Entonces también me parece que aparece como esta cuestión de la formación de la identidad inestable, ¿no? Porque es como que cuestiona un poco el género. Tenemos a esta niña muy niña marcada que se llama Parte de Esperanza, como un nombre así muy como de familia bien, ¿no? Sí. Y a esta otra chica que va y juega con los varones y se tira a la tierra y está ahí como medio una criatura de campo. Sí, que ni siquiera tiene como un sobrenombre. Y a mí me llama la atención porque es verdad esto que dice Sofi, que la familia la lleva para que le haga compañía a Esperanza, pero después la familia la termina usando, o sea, en realidad usando su poder para, por ejemplo, el padre que tenía así como cultivos, le preguntaba si, no sé, iba a llover o cosas así, como que de alguna manera termina siendo útil para todos los miembros de la casa. Para los niños, porque bueno, es una parte como del juego, para los padres por una cosa, y para Esperanza, aunque sea como para tenerle bronca y tener como una enemiga o alguien con quien compararse. Pero creo como que de todas maneras, al menos el tono en el que está narrado el cuento, no brinda una perspectiva de que esta situación termina sanando como esa identidad de pérdida con la que ella llega a la casa, ¿no? De alguna manera sí lo que vamos a tener es por ahí como la aceptación de su poder, pero no por ahí su aceptación en cuanto a quién es por fuera de eso, ¿no? Y en ese sentido queríamos contar un poco qué pasa con esto de la presencia de los niños y las mujeres en los cuentos de Silvina Ocampo, porque como decíamos, siempre aparecen como personajes en los que se inmiscuye por algún lado lo siniestro o lo cruel. Es decir, figuras que nosotros pensaríamos, como decíamos, inocentes, qué sé yo, ligadas con el juego, etcétera, etcétera, aparecen con un elemento que las hace poco turbias, ¿no? Uh-huh. Esto suele generar en el lector una extrañeza, obviamente, porque nosotros contamos con toda una perspectiva de las cosas y esa perspectiva no se termina afirmando en el cuento. La mujer que está ligada, por ejemplo, como más a lo pasivo, en los cuentos de Silvina está ligada a algo activo, a algo cruel. Tenemos, por ejemplo, madres que lastiman a sus hijos o cosas así. Y los niños que están ligados con algo tranqui, con algo lúdico, terminan siendo agentes de cosas malas o temidos, como en este caso. Iba a decir, a mí me hace acordar mucho a Cortázar, ¿no? Como esta idea de los niños que están siempre como puerta de lo sobrenatural, ¿no? Incluso este cuento me hacía pensar un poco en el de Bestiario, en el sentido de que hay como algo ominoso que sabes como que se viene como una amenaza ahí, pero no sabes qué es exactamente, ¿no? Y por ahí hasta el final del cuento como que te quedas pensando como, bueno, va a llegar, y al final queda medio un poco ahí obnubilado, ¿no? Sí, yo creo que en la época igual como de Cortázar o de Silvina Ocampo y qué sé yo, era como un movimiento súper innovador, pero que ahora está como mucho más extendido esto de la figura del niño ligada con algo tétrico, porque muchas pelis de terror han hecho uso de figuras de niños para presentar como, no sé, como el típico la huérfana. El diablo, la huérfana, o como todo lo que tiene que ver con los juguetes de niños, como las muñecas o qué sé yo, los títeres, que terminan teniendo como un elemento siniestro. Entonces como que ahora por ahí, cuando yo leía como estas teorías, ¿no?, sobre los niños en Silvina, pensaba como, bueno, pero los niños son bastante aterradores, como tipo, estás en un pasillo todo oscuro y de repente aparece un niño ahí parado mirándote, como, salí de acá, poseído por el demonio. Pero bueno, nada, como en ese momento obviamente, ¿no?, el niño estaba como muy ligado con la pureza total, entonces justamente se generaba como este juego en la percepción del lector. Por otro lado, el niño ocupa en los relatos de Silvina una posición narradora, lo cual termina siendo también un recurso bastante ambiguo, porque no solo nos ejerce esta extrañeza que mencionábamos con el tema de la percepción, sino que también nos resulta como inevitable no dudar desde esa perspectiva, porque un niño suele ser también una personalidad muy imaginativa
y no tiene quizá como completamente internalizado como la diferencia entre decir la verdad o mentir, ¿no? Entonces, de alguna manera esto también se ve en el cuento porque al principio nosotros pensamos que ella está siendo atacada por los gustos de la imaginación. O sea, yo creo, y a mí es lo que me pasó cuando leí el cuento por primera vez, que cuando empezamos a leer el cuento, como que nos trasladamos a un espacio donde una niña nos está contando que tiene poderes o que la llaman una bruja o que la llaman una divina, y yo pienso como, bueno, por ahí se está imaginando todo, como que todo forma parte de un juego, de un mundo que ella se imagina en el que ella es una bruja, pero a medida que el cuento avanza nos damos cuenta que su poder sí es real y que incluso a veces es castigado, digamos, se lo toma en cuenta como una amenaza, como en el caso que mencionábamos de la señora Domicia, que la termina abandonando, o en otras ocasiones también termina siendo como merecedora, como decía Sophie, de la exclusión, o sea, como quedando en un lugar de outcast en referencia a los demás niños, ¿no? La narradora, entonces, como decíamos, es tal vez como poco confiable. O sea, en este caso como que no termina de aclararse y justamente ahí ya se lo fantástico, ¿no? Del cuento, porque justamente en esta ambigüedad de no saber decir si efectivamente es adivina o si nos estamos comiendo el verso de esta narradora, es que queda ahí lo fantástico. Entonces ella termina representando los elementos que están normalmente vedados para los niños a lo largo de la infancia, que serían la rebeldía y el poder, ¿no? Porque la rebeldía en un niño suele ser castigada y obviamente tampoco los niños suelen ser las figuras de poder en su casa ni en ningún contexto. Obviamente parte de la crítica llega a leer estos movimientos en los cuentos como la típica ocurrencia que saldría de la mente de una chica que, como Lazo Campo, creció en un contexto muy controlado acerca de quiénes tenían que ser, cómo se debían comportar y con quién juntarse, ¿no? Como decíamos al principio, si Silvina tuvo esa infancia tan solitaria, no como tal vez se imagina una libertad que le estuvo vedada durante toda su vida, ¿no? Exacto. Pero en términos generales, la narradora termina como representando en algún momento esta posición del yo contra el mundo y el sistema, porque si bien dudamos al principio, por ejemplo, de las percepciones que tenemos y nos confunde, como decía Sophie, esto de pensar que ella está narrando algo en retrospectiva, pero el tono del cuento no es el tono de una persona adulta, termina como representando una identidad que de alguna manera acepta lo que es y de alguna manera se muestra, ¿no?, como lo que finalmente todo el mundo le decía que era, ¿no? Como que se apropia de esa identidad que algunos temían, algunos le castigaban, algunos la excluían o la abandonaban y pasa a ser como la bruja. Y en ese sentido yo quería preguntarle a Sophie qué había pensado el final, porque es un final muy confuso, porque el cuento se llama La muñeca y vos estás todo el cuento pensando como, che, ¿y la muñeca dónde está? Y la muñeca aparece al final, recién, cuando en esta casa en la que ella va a vivir, le terminan como otorgando lo que a mi parecer es como la consagración de su ser bruja, y es una muñeca, ¿no? Y bueno, la muñeca, como decíamos, no solo está ligada como por un lado con algo súper tétrico por ahí, que es una percepción quizá más moderna, pero es un juguete de niño, ¿no? La muñeca. Entonces es como que ese recibir, ¿no?, la muñeca, a mí me pareció como que esa infancia que ella perdió, de alguna manera se iba a quedar siempre con ella. Y me pareció como muy curioso, ¿no? Como que todo el cuento lleve a ese momento donde el centro está en ese objeto que no aparece antes, ¿no? Sí, el final es como muy sugestivo, ¿no? Porque no te explica nada, te dan la muñeca y vos te quedas como, ¿y ahora qué hago con esto? Y me pareció, yo en su momento lo asocié primero que nada con Cortázar también, con la novela de 62 Modelo para Armar, donde hay una muñeca también en una caja que va circulando y se la van intercambiando los personajes, y pensaba como en esa muñeca que el contexto de la novela como que en cierta medida representa una falta, ¿no? Como que siempre el que tiene la muñeca en realidad es como que le está faltando algo. Y yo pensaba también que la muñeca lo que dice es mamá, papá, o sea, es como una muñeca que habla y que dice esas cosas. Y entonces al dárselo a esta niña,
como que en cierta medida hay una identificación, ¿no? Entre esta muñeca que dice mamá y papá y esta niña huérfana que no sabe ni quién es su mamá. Y como que representaría en un momento esta falta, como decíamos, la pérdida, ¿no? Que tuvo durante su infancia. Y al mismo tiempo, justamente hay un contraste, ¿no? Como entre esta identidad de bruja y de muñeca, porque ella la llevan a la casa para que sea medio un juguete de la chica. Entonces, en ese sentido, ella sería la muñeca, pero tampoco es esta figura súper femenina, ¿no? Como decíamos, como Esperanza, que sí es como una niña bien. Exacto. Sino que anda desnuda por los campos, corriendo con los niños. Entonces, me parece que también representa todo lo que ella no es. O sea, en vez de ser la muñeca, termina siendo la bruja, ¿no? Sí, es verdad. Y también a mí me llamó la atención el hecho de que como la manera, ¿no? Como decíamos al principio, en la que la terminan aceptando en esa casa, es porque de alguna manera se dan cuenta que su poder les funciona por algo y eso hace que le perdonen quizá algunas travesuras, ¿no? Que ella lleva a cabo, por ejemplo, con el grupo de los niños o con volver loca a las criadas de la casa. Y le terminan como dando esa muñeca como premio, ¿no? Como después de por ahí hacerla sentir como excluida o hacerla sentir como un machito o como que solo servía para ciertas cosas, le otorgan como ese regalo. Y no sé, a mí me hubiera gustado como tener, aunque sea un párrafo más, ¿no? En el que la narradora como que vuelva a la perspectiva adulta y como, no sé, se presente como, bueno, la razón de cómo impactó eso, o qué pasó luego, o no, bueno, después me fui para siempre de la casa o algo así, porque al principio del cuento nosotros tenemos la perspectiva adulta de una persona que ya se considera a sí misma una divina o una bruja, y el cuento termina con el momento en el que esa carrera empezaría como oficialmente. Y después no tenemos nada más, o sea, como hay un gran hueco en el medio, ¿no? Que queda como sin explicar. Y esto es algo que pasa todo el tiempo en los cuentos de Silvino Campo, donde la mayoría de las cosas... no tuvo tanta influencia de Bioy. Claro, la mayoría de las cosas quedan sin explicar, justamente, a diferencia de su marido, que, como les contamos en el tecito, explica todos sus cuentos. Así que bueno, si son lectores como más desesperantes y quieren saber qué pasa todo el tiempo con todas las cosas, quizás Silvino Campo no es la autora para ustedes. Pero sí, es verdad que todos sus cuentos tienen como muchos elementos como sugestivos que permiten interpretarse de distintas maneras. ¿No? Me parece como que hay como toda una trama que es bastante por ahí plana, pero detrás de eso siempre hay como muchas cosas para hablar y siempre vamos a tener muchos análisis al respecto dando vueltas, psicoanalíticos, filosóficos, etcétera, etcétera. Así que, bueno. Sí, también pensándolo desde el punto de vista esto de, que hablábamos de la conciencia de clase, ¿no? Que en cierto punto ella es como una trabajadora en esta familia, ¿no? Pero como sigue siendo una niña, como que no le pagan, y tal vez la muñeca es eso, ¿no? Es como el reconocimiento de, bueno, vos trabajás para nosotros, te estamos pagando con esta muñeca, ¿no? Sí, sí. Sí, porque es más, en algún momento a mí me da la impresión de que dentro de lo que es como la lógica de la familia, ella no forma parte de la familia, sino más de lo que sería el personal, porque de hecho duerme con una criada, ¿no? Entonces, si bien juega con los niños de la casa, es como que no es niño de la casa, ¿no? No está adoptada, digamos, como una hija más. Así que bueno, eso en cuanto a la muñeca. Pasamos al siguiente cuento. Bueno, nuestro segundo cuento es Cornelia frente al espejo. Es un cuento que se puede dividir en partes, ¿no? En líneas generales, lo que tenemos es a la protagonista, que se llama Cornelia, que está en una casona antigua, que interpretamos que está abandonada, y que está intentando suicidarse esa misma noche. Pero es continuamente interrumpida. Primero ella se habla a sí misma en el espejo, luego aparece una niña misteriosa, y luego aparece un hombre que parecería que quiere robar la casa, pero no sabemos muy bien qué quiere. Y finalmente una especie de amante, ¿no? En medio de estas confusiones se juega todo lo del estilo del nonsense, o sea, del absurdo, como vamos a ver ahora, y uno empieza a cuestionarse todo lo que aparece, ¿no? Es un cuento en el que nunca sabemos lo que está pasando. Encima no tiene narrador. Exacto. O sea, es un cuento, digamos, solo de diálogos. Entonces, como que ni siquiera hay alguien que te ordene las cosas, ¿no? Es como que estás ahí tipo, ¿quién está hablando? Y además, un poco medio salirrunesco, pero no del todo, los diálogos no es que están como
separaditos, ¿no? Con enter, sino que aparecen juntos, pero sí aparecen con línea de diálogo. O sea, sabemos cuándo un parlamento empieza y cuándo uno termina, pero no podemos determinar bien quién lo está diciendo porque todo sucede, como siempre, muy rápido en el diálogo. Así que es un cuento en el que uno se pierde mucho. Como dato de color, el cuento tiene una adaptación cinematográfica que es de 2012, dirigida por Daniel Rosenfeld. Yo no la vi, pero sé que estuvo bastante tiempo en el Malva y como que recibió mucha crítica positiva, así que por ahí si prefieren, no sé, como entender más desde un comienzo, pueden ver la peli que tiene como muy buena crítica. Igual es medio raro, ¿no? Porque justamente al no tener narrador, como que es difícil de imaginar los cuerpos por ahí. Sí. Y como que siento que al verlo es como que te quita todo eso de... Sí, bueno, obviamente, pero bueno, sí también como... no sé, como que me imagino como medio rara también la peli en el sentido de que hay toda una primera parte bastante extensa en la que ella es... Se habla. Claro, es tipo solo ella hablando con el espejo, entonces siento que sería medio monótono. Pero bueno, no sé. Igual siento que pasa algo similar al beso de la mujer araña, ¿no? Que es como que sí. Cuando nosotros fuimos a ver la obra de teatro y es como que está buenísima porque como que repone mucho, pero al mismo tiempo te quita toda una parte, ¿no? Del no tener los cuerpos. Qué bueno el beso de la mujer araña. Para empezar, el título nos hace referencia a Alicia en el País de las Maravillas, el libro de Lewis Carroll. Recordemos que Lewis Carroll escribió, por un lado, Alicia en el País de las Maravillas y por el otro lado, Alicia a través del espejo, que es como una especie de segunda parte, pero no una continuación, digamos, de la historia. Obviamente escribió otras cosas, no solo esto. Pero esto nos remite obviamente al territorio del nonsense, que es un recurso, algunos dicen un género literario también, es algo bastante discutido, en el que tenemos bastantes juegos con lo que es la percepción de la realidad, sobre todo en cuanto al lenguaje. Aparecen muchos juegos de palabras, en ocasiones adivinanzas y como una especie de atmósfera general que tiene que ver con bastantes sucesos que ocurren y que desafían como las percepciones normales de nuestra realidad. Piensen como en el mundo del País de las Maravillas, ¿no? Donde pasan cosas aleatorias. Claro, raras o aleatorias todo el tiempo, como, no sé, un espejo que se puede atravesar, digamos, como empezando por esa imagen. Y a mí lo que me llamaba la atención es que el título del cuento de Silvina, Cornelia frente al espejo, comparte la mayoría de los elementos con Alicia a través del espejo. Fíjense que tenemos un nombre femenino. Por otro lado tenemos la cuestión del espejo, pero donde en Carroll tenemos un a través de que hace referencia a, digamos, la escena que inaugura el libro, que es que Alicia pasa a través de un espejo. En este caso tenemos como un frente a, lo cual a mí me parecía que de alguna manera manifestaba algunas cosas, ¿no? En principio, este frente a obviamente nos remite a un enfrentamiento con el yo, o sea, cuando nosotros nos miramos al espejo, como hemos explicado en otras ocasiones por la teoría psicoanalítica, nos enfrentamos con nuestra imagen, con nuestro yo. Y ese enfrentarse, en el caso del cuento de Silvina, va a ser literal porque ella tiene un diálogo con ella misma en el que de alguna manera no se trata bien, digamos, ¿no? Como que es literalmente un enfrentamiento, no solo porque está frente al espejo, sino porque de alguna manera está como reclamando cosas del pasado o reclamando que no puede morirse o que no tiene la fuerza para suicidarse o distintas cosas que van surgiendo. Y esto es algo que permanece, ¿no? Como escena a lo largo de todo el cuento, ¿no? Ella va a estar siempre frente al espejo, dialogando con ella misma mientras suceden todas estas interrupciones que les decíamos. Tenemos entonces una cita de la crítica Natalia Biancotto que en El nonsense de Silvina Ocampo en Cornelia frente al espejo, ella establece: refiere al diálogo siempre desfasado con la propia infancia que, a través del espejo, mantiene en una lengua ambigua de sentidos dobles e inestables. El movimiento de dispersión del sentido que signa el relato redunda en el desconcierto de las formas narrativas. Bueno, en esto del diálogo no vamos a tener mucho como un ida y vuelta. Justamente al no haber un narrador es como que se puede llevar más lo del lenguaje. Es decir,
Digo, no es que hay interrupciones, sino que constantemente como que puedes retomar, por ejemplo, por el sonido de una palabra, es decir, por el significante y no por el significado, y a partir de eso como seguir el juego, ¿no? Y no solo tenemos juegos de palabras, como cuando Cornelia se ríe porque su nombre suena a cornisa, o con Cristina la divina, que es la divina y la adivina, ¿no? Sino que también en los diálogos con las distintas apariciones nos sentimos bastante desconcertados y perdidos en cuanto a qué es lo que está sucediendo, porque de repente irrumpe un nuevo personaje que no entendemos ni de dónde salió, ni quién es, ni por qué está hablando. Y cada vez que creemos que estamos encontrando algún sentido del relato, este se vuelve a perder en algún elemento incongruente y el discurso que parece que nos va a brindar una respuesta se rompe. Y es interesante, ¿no?, que a partir de esto igual se pueda construir el relato, porque uno podría decir, bueno, es un nonsense, entonces pasa cualquier cosa y no tiene ningún sentido, pero en realidad vamos a ver que hay ciertos elementos que aparecen desde el comienzo y que van como hilando toda la historia, que al final me va a recuperar un poco la historia de vida de Cornelia, ¿no? Exacto, tal cual. De alguna manera, como que el cuento, como dice Sofi, nos lleva, ¿no?, a cierta respuesta que quizá no es la más satisfactoria o satisfecha de todo el mundo, pero sí tenemos una temática en común que, como decíamos en general, es esta cuestión de, bueno, el deseo que ella tiene de morirse y un poco el deseo que quizá tenemos como lectores de entender por qué. Y la respuesta la vamos a tener con la última interrupción, que la obliga a ella a reponer algunas cuestiones de su infancia, que no sé si son justificaciones del por qué ella quiere morir, pero sí nos brindan por ahí como más una respuesta acerca de quién es. A mí lo que me pasó cuando empecé a leer el cuento es que de alguna manera me parecía como que al empezar a leer el cuento uno tenía un montón de preguntas y cuando terminaba el cuento también esas preguntas como que seguían existiendo, ¿no? A mí lo que me pareció cuando empecé a leer el cuento fue que no entendía si ella estaba viva o estaba muerta, porque también el hecho de que esté en una casa sola, abandonada, como esa imagen de la casona, como bueno, ¿de quién es esa casa? O aparecían todas estas interrupciones de la nada, como un poco con el tono en el que se manejan los sueños, ¿no? Como esta cuestión de que uno, si quiere recordar dónde empezó un sueño, no se puede acordar. Bueno, lo mismo pasaban con estas interrupciones que Cornelia va teniendo, porque no es que ella va narrando, bueno, y me tocaron la puerta y entró una niña. Es como que de la nada está hablando con ella misma en el espejo y hay una niña ahí. Entonces como que me hacía un poco sentir que no terminaba de entender al comienzo si lo que estaba pasando se suponía que estaba pasando o si la idea era que nosotros entendamos que eso estaba como más allá de nuestro mundo, ¿no? Entonces aparecen en este relato algunas de las temáticas propias del nonsense, como por ejemplo el tema de la identidad perdida, ¿no? Que esta es una problemática que Carol aborda en Alicia en el País de las Maravillas, bueno, y también A través del espejo, ya que Alicia, digamos, sufre como un montón de cambios en el mundo del País de las Maravillas, que tienen que ver justamente con, por ejemplo, el hecho de hacerse chiquita o hacerse muy grande, el hecho de que le pregunten una y otra vez quién sos, quién sos, quién sos, que se vea como atravesada por los distintos personajes, ¿no?, que la van vistiendo de alguna manera u otra, y todo esto hace que la identidad de Alicia como que explote. Exacto. Y esto es algo que también, bueno, aparece en el cuento con Cornelia, ¿no?, que empieza diciéndole al espejo: de todo el mundo me despido por carta, salvo de vos. Y vamos a ir viendo que a medida que el relato se desarrolla, el trato del yo con este otro yo que aparece en el espejo es en ocasiones burlón, pero en otras es más bien de crisis existencial, ¿no? Dice: siempre fui en busca de ti para reírme, o siempre jugué a ser lo que no soy. Y el espejo le contesta: siempre tendrás una variedad de voces infinita. O sea, Cornelia como que no es solo que está re chapita y por eso tiene muchas voces, ¿no? Sino que simplemente como esta idea de la identidad múltiple, ¿no? De una identidad inestable, como habíamos dicho también en el cuento anterior, que puede ser varias cosas a la vez. Sí, como una especie de fragmentación de la identidad, ya sea por nunca haber podido encontrar un lugar en el mundo o haber perdido tantas cosas que ya no se sabe quién es uno, ¿no? Y en este sentido, dado que el objetivo principal de Cornelia desde un comienzo es suicidarse, podemos pensar que este objetivo de suicidarse tiene que ver con la idea de lastimarse para chequear si ella realmente es, ¿no? O sea, si realmente es real su identidad, si está existiendo como Cornelia, ¿no?
Y, por ejemplo, como ella le dice al ladrón: me vas a matar, te atreverás, moriré bajo tus cristales, me arrodillaré a tus pies, me taparé la cabeza con mis brazos para no ver caer tu cascada de vidrios. ¡Qué porquería eres! Me buscaré a mí misma en todos tus pedazos, un ojo, una mano, un mechón de pelo, mis pies, mi ombligo, mis rodillas, mi espalda, mi nuca tan querida. Nunca podré juntarlos. De alguna manera, como empieza hablándole al ladrón y termina hablándole al espejo, y a cómo incluso aunque ese reflejo se rompa en 1000 pedazos, ella va a reconocer cada uno de esos pedazos, pero nunca va a poder unirlos en una única identidad. Y eso sí me parece como que es una pregunta que el cuento plantea, pero que incluso después, cuando tenemos, como vamos a ver, un poco de lo que es el background de Cornelia, no se responde. Porque lo que sucede en su pasado no termina siendo como un motivo suficiente, o al menos depende cómo lo interpretemos, ahora vamos a ver, no termina siendo como una respuesta a por qué llegó a este punto de no reconocerse, ¿no? ¿Qué fueron las cosas que perdió en el camino? Como que queda un poco incompleto eso también. Sí, también ella dice varias veces que ella hubiera querido ser actriz, ¿no? Y me parece que esto también de querer representar, ser otra varias veces, como que la lleva a querer fragmentarse, ¿no? Y en un momento dice que ella tenía un repertorio de voces, porque sabía imitar a toda la gente de la casa, y como esto de tener una multiplicidad de voces también tiene que ver con esto, ¿no? Como si, bueno, si me copio de todo el mundo, al final termino yo sin tener ninguna voz propia, ¿no? Exacto, tal cual. Por otro lado, otro de los temas que aparecen un poco también en relación al nonsense tiene que ver con la infancia y la muerte. A mí me parecía que en el cuento el recuerdo de la infancia aparece también como un medio para aceptar la muerte, porque con el último visitante, que es este supuesto amante, Cornelia se ve ante la obligación de recordar lo que ella perdió, es decir, su infancia, algo que ya pasó y que no se puede recuperar porque el paso del tiempo es permanente, ¿no? Y esto le puede servir, por un lado, para reconocerse por fin a sí misma, veremos si lo podemos ver por ese lado, o para despedirse de una vez por todas de este mundo y lograr su objetivo, ¿no? Que es suicidarse. Y en este momento, en el cuento, nosotros nos enteramos de la historia entre Cornelia, Pablo y Elena Schleider, que es una historia también bastante mezclada, si bien es la única parte del cuento en el que tenemos por ahí como más narración, pero sí es una historia que se presenta también como medio en fragmentos y con varios saltos en el tiempo. Y ahí entendemos distintas cosas acerca de esta historia, porque parece ser como medio una historia de triángulo amoroso, ¿no? Donde este sujeto Pablo y Elena Schleider eran parejita, pero tenían como una diferencia etaria bastante grande. Al mismo tiempo igual eran amantes, ¿no? Porque Elena tiene un marido que no es Pablo. Exacto. Y supuestamente en el momento en el que Cornelia se encuentra con estos personajes tenía alrededor de 11 años, y Pablo y Elena, por lo que yo entendí, tenían unos 20 y tantos, ¿no? O al menos bastante más grandes, porque si Elena estaba casada. Y de alguna manera hay como medio una historia de celos entre Elena y Cornelia, porque Cornelia está enamorada como platónicamente de Pablo, y bueno, como que Elena se pone celosa porque Pablo le presta atención a la niña, pero al mismo tiempo como que de un poco también le da cabida. No sé, es una historia rara. Es muy extraña. Sí. Porque además, o sea, no entendemos bien el paso del tiempo, ¿no? Entonces, hay un momento, por ejemplo, en el que ella se roba una cigarrera de oro y compra un anillo para Pablo. Y vos decís, bueno, si hizo eso, evidentemente tendría alguna, como... sería más adulta, porque si no, no vas a poder ir a una casa de empeño a comprar, ¿no?, un anillo de oro. Claro. Y pensaba como que, bueno, esto es a lo largo de varios años que transcurre el cuento, porque de hecho también dice que cada verano la invitaban a veranear ahí. Entonces digo, bueno, pero ¿qué tendrá? No sé, 16, ponele. Claro. Y ese tipo Pablo debe tener 20 y tantos. Entonces como que era todo muy turbio. Como que no pasa nada, pero al mismo tiempo está ahí como muy latente, ¿no? Sí. Y después hay un momento en el que Cornelia de alguna manera escucha a Pablo decir, digamos, que solo la tomaba como una niña, y Cornelia se
queda como muy dolida por este suceso y como que termina mintiendo y desaparece por unas horas, como que se va a caminar y qué sé yo, y vuelve y miente y dice como que un hombre la violó. Y esto está totalmente out of context y nunca terminamos de entender si eso realmente sucedió o si ella lo dijo para llamar la atención de Pablo, porque al mismo tiempo parece que eso fue lo que hizo, pero después ella está muy afectada y Pablo está como, che, ¿qué te pasa? Sí, aparte dice como, me preguntaron y les dije la verdad, que me habían violado. Claro. Pero en realidad al principio le cuenta como que era una mentira, entonces no se entiende ni ella, ¿no? A ver qué sucedió. Y bueno, es una parte como muy confusa, pero a mí me parecía como que esta cuestión, digamos, de si creer o no en lo que Cornelia dice, es algo que se extiende más allá de ese momento, ¿no? O sea, tenemos que pensar en si creemos en lo que ella dice desde que el cuento empieza o no. Es decir, esas personas están realmente ahí, ella está hablando con esas personas o se las está imaginando, o está hablando solo con el espejo, o es el espejo que le transmite esas imágenes. Entonces podemos pensar que, por ejemplo, este episodio entre Elena, Pablo y ella también puede ser algo, digamos, manchado por la fragmentación de lo que son todas sus percepciones y tomarlo como otra de las cosas que ella dice pero que no son ciertas o son ciertas. Sí, al mismo tiempo es como que las dos variantes pueden ser verdad, ¿no? Porque si pensamos que fue violada es como un hecho súper traumático y podría estar, digamos, trastornada por esto y decir que es mentira y como bloquearlo. O por otra parte, no, al revés, como cuando te querés como convencer de algo así que pasó, como de terminar repitiendo la mentira, ¿no? Ella puede terminar pensando que le había sucedido en verdad. Entonces es como que tiene una mente tan extraña y tan fragmentada que uno nunca puede decirse por una cosa o por la otra. Exacto. Así que bueno, eso en cuanto a la historia de Cornelia, Pablo y Elena, a mí me interesaba mucho también como traerla porque de todos los análisis que leí del cuento, muchos se centran en esta cuestión del nonsense, pero casi ninguno menciona a la porción del cuento que se centra en esta historia y me llamó la atención porque como me parece bastante polémico esto de que aparezca, por ejemplo, un hecho de violación y que quede como medio suelto el cómo podemos interpretarlo si fue verdad o si pensamos que fue mentira. Como que es polémico si sucedió y polémico si ella está mintiendo y no sucedió, ¿no? Y también como la relación con Elena, ¿no? Porque Elena supuestamente es como una tía. Sí. Entonces también eso que sea como algo familiar y que ella como que la admira mucho a Elena y quiere ser ella, quiere ser como ella. Y le gusta que le regale cosas, pero al mismo tiempo la odia, ¿no? Porque es la señora de Pablo, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, como hay toda una cuestión ahí también medio intrafamiliar, ¿no? De, bueno, ¿qué lugar ocupo yo en esta familia? Exacto. Bueno, y en relación ahora sí a la infancia y la muerte, nos parecía que en este cuento, pero también en otros de Silvina, como decíamos, que aparecía esto siniestro en el mundo infantil, también aparecen personajes infantiles que terminamos interpretando como niños adultos o adultos niños, es decir, tenemos niños que reconocemos que actúan como adultos, algo que podemos ver un poco en el cuento anterior, y también tenemos adultos que terminan actuando como niños. Y en este caso, cuando tenemos, ¿no?, como este recuento de qué sucedía en este supuesto triángulo amoroso, nos confundimos porque hasta que Pablo no dice que ella tenía más o menos 11 años, nosotros pensamos que Cornelia tenía la misma edad que ellos, o al menos que todos eran jóvenes y veraneaban juntos, pero después eso se termina negando y nos quedamos como tiesos, porque quedamos como, bueno, pero ¿qué pasó? Tipo, Pablo estaba jugando con una niña, con los sentimientos de una niña, y cuando ella vuelve a contar la historia, supuestamente ya desde adulta, en esta escena en la que está hablando con el espejo, no hace como un reconocimiento de su error o no minimiza la situación de ese pasado diciendo como, bueno, pero yo era una niña que me enamoré de un adulto, ¿no? Es como que sostiene que lo que pasó le dolió, la marcó y que, digamos, ella tenía algo con Pablo que sentía que era real y que Elena se estaba metiendo en el medio de eso.
Y también a mí me pareció como muy curioso, como que no haya una especie de mea culpa, ¿no? De esa situación. Sí, igual, o sea, en realidad tampoco sería su culpa, ¿no? No que sería su culpa, 12 años. pero como que siento que uno por ahí podría ver hacia atrás, ¿no? Hacia ese momento de la infancia, porque la realidad es que el cuento no es que presenta algo súper turbio que ocurra entre Pablo y Cornelia, simplemente nada, como que ellos interactúan, pero nunca se termina de entender bien si Pablo tiene alguna intención, o al menos a mí no me dio. O sea, parecería vibe. para mí al final que sí, porque Sí. ella dice como, bueno, al final me terminé enamorando de otro hombre, y ahí como que Pablo la seguía con su auto. Ah, es verdad, dice que Como que la con su buscaba auto. una vez que ella ya tenía un novio, y entiendo Sí. que ella era un poco más grande, ¿no? Claro. Y no sé, o sea, como que de última ponele que no pasó nada, pero ¿por qué estás buscando a esa Sí, chica sí. que era una niña? Claro. Pero bueno, no sé, a mí me resultó como extraño y un poco me parecía como que quizás estaba bueno interpretar que esa conexión, ¿no? Entre infancia y muerte muchas veces tiene que ver con dejar morir, ¿no? Aquello que uno fue en la infancia, y la manera que tiene Cornelia de hacerlo, al menos en lo que sería la porción de esta última porción de su vida en la que ella ya tomó la decisión de que quiere morir, es enterrar algo que la marcó, ya sea de la manera como de una manera traumática, como decíamos, o no, y dejarlo morir para poder despedirse como en paz de alguna manera. Sí, por eso también cuando aparece esta niña fantasma, como que uno no sabe si se está imaginando que es ella misma o si realmente hay un fantasma, ¿no? Porque está como en una casa ahí medio abandonada. Tal cual. Y eso tampoco nunca se termina de resolver. O sea, quiénes eran las personas que entran, por qué No. aparece un hombre que viene a robar y al final no roba nada y al final le dice que la va a matar y no la mata. Sí. Y después, aparentemente, ese es el mismo hombre que aparece después, pero con un bigote falso. Entonces, como que todas estas cuestiones como que te hacen dudar si es un cuento fantástico Sí. o es el cuento realista de alguien que está en situación de locura, ¿no? Tal cual. Bueno, justamente esas son como las dos lecturas como más que más se charlan al respecto del cuento. Y eso queda como para que uno lo decida. O sea, yo me acuerdo de cuando leí este cuento en la facu, que me lo dieron para leer, la profe nos dijo como, se los mandé a leer porque sabía que se iban a enojar, como que todos íbamos a estar diciendo como, no entendí nada, y como ya tuve tantas materias de la facultad y no entendí nada de este cuento, y era como, no, bueno, no es que haya algo que entender, porque la realidad es que si partimos de la base que todo el territorio del cuento es el territorio del nonsense, es como agarrar a Alicia en el País de las Maravillas e intentar interpretar cada cosa que pasa y darle una explicación desde alguna lectura, y la idea no es hacer eso, ¿no? Sino tomarlo como un todo. Uh-huh. Así que desde ese lado, como que uno tiene muchas preguntas, pero se queda como tranquilo. Pero si queremos leerlo por ahí desde lo fantástico, más desde lo realista, quizá tendríamos que decidir, ¿no? Ciertas percepciones sobre si lo que ocurre es real o si forma parte de algo sobrenatural Uh-huh. que se entromete en esos últimos momentos de la vida de Cornelia, o que está presente en esa casa que quizá no lo mencionamos tanto, pero en ciertos momentos se describe, ¿no? Como una casona muy grande donde hay muchos ruidos, donde hay ratas, que es de noche, entonces como que elementos fantásticos sobran también, ¿no? Uh-huh. Sí, también parecería ser como una variante, ¿no? De esto del gótico pampeano que habíamos hablado, pero en este sentido como de las grandes casas abandonadas que también mencionábamos con el gótico sureño de Estados Unidos, ¿no? Las mansiones del sur. Y me hacía pensar un poco en esta cuestión también de la clase, porque es como, bueno, porque ella tiene acceso a una casa enorme que está abandonada, de donde sacó la llave, es de su familia, es de la tía que se la presta, como que eso tampoco se explica. Y al mismo tiempo esto de que esté abandonada me hizo pensar también como esta cuestión de la riqueza, ¿no? Que está como en desuso, o sea, como la gente que acumula riquezas, pero bueno, eso no se emplea para nada productivo. Tal cual. Y por ahí la Viña, le iba a decir que Cornelia viene, ¿no? Como de este universo de cosas superfluas y vanas, ¿no? Y como que el hecho de que esté frente a un espejo también me hace pensar en eso. Porque de hecho como que hay muchos momentos donde ella está como, ay, sí, yo quería ser actriz y mira qué linda que soy y mira qué joven y no sé qué, como que está en cualquiera en un momento. Entonces creo que también es como una marca así de su generación y su clase tal vez.
Sí, también tenemos que tener en cuenta que este es el cuento, ¿no?, que dio título al último volumen de cuentos de Silvina Ocampo, donde ella ya estaba atravesando algunos síntomas de Alzheimer y ya de por sí, ¿no?, siempre fue una mujer como muy imaginativa. Entonces, en este documental de Lucrecia Martel, por ejemplo, una de las empleadas domésticas decía en un momento que las señoras tenían mucha capacidad para inventar historias y que a veces ellas no sabían si cuando ella les daba una orden realmente quería que ellas se encarguen de eso o no. O si les estaba inventando que tenía una fiesta, por ejemplo, y que necesitaba un vestido y que de repente ellas iban a hacer un vestido y no había fiesta para usar ese vestido. Entonces, un poco, obviamente eso fue como potenciándose con la enfermedad, pero también era algo que formaba parte de su identidad, ¿no? Como una cuestión como más juguetona de como, te hablo, pero no sé si lo que digo es verdad o no, o si es imaginación o no. Y creo que es algo que el cuento también retrata, ¿no? Como que si era un volumen más de despedida de la literatura, se entiende, ¿no?, que el cuento que da título sea algo como muy enigmático, pero también como muy lleno de significados al mismo tiempo. Uh-huh. Así que bueno, ahí tienen Cornelia frente al espejo. Un intento de análisis de Cornelia frente al espejo. Bueno, y para abrir hilo queríamos preguntarles si ustedes conocían a Silvina Ocampo de su narrativa, es decir, si habían leído primero sus cuentos o si la conocen como tal vez su faceta más de poeta, ¿no? Yo creo que solo había leído cuentos en el colegio, entonces nunca pude leer su poesía, así que es algo que me queda ahí de tarea, tal vez para otro capítulo. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo también había leído un par de cuentos en el colegio y además en la facu, pero no su poesía. De hecho, un poco me terminé enterando cuando estaba preparando el capítulo del podcast que también tenía varios volúmenes de poesía. O sea, siempre, ¿no? Como uno sabe, un escritor algún que otro poema ejercitó, pero no que había publicado tantos, casi como de cuentos, ¿no? Así que, bueno, sí, me interesaría también hablar un poco de su poesía, aunque creo que debo decir que no es como la faceta que más se resalta de ella, ¿no? Y comenten qué significa la muñeca. ¿Qué significa la muñeca? O si leyeron Cornelia frente al espejo, ¿qué les pareció? Si nos odiaron completamente. ¿Entienden algo? Claro. Sepan que nosotros tampoco entendimos mucho. Ayúdame, loco. Claro. Así que, bueno, los leemos en comentarios y nos vemos la próxima. Adiós.